de la meditación de la palabra de nuestro Dios y espero que tengas un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. La mediocridad se ha vuelto una de las características distintivas de nuestra generación en todo lo que se hace y en todas partes del mundo. Sí, la poca calidad en lo que se hace o se produce se ha convertido en una manera de ser, se ha convertido en una enfermedad que se ha esparcido rápidamente a todas las naciones y en todas las áreas de la vida. Y aunque el trabajo que se hace con mediocridad siempre tendrá que volver a hacerse, sin embargo, aún así las personas no aprenden la lección, que lo mejor es hacer las cosas con excelencia. Es por ello que nuestro Dios nos pide a nosotros sus hijos hacer las cosas para Él con la mayor excelencia que nos sea posible. Meditemos entonces en el tema excelencia para Dios. Y vamos a hacer uso del pasaje que ha sido leído, en el cual encontramos 4 áreas en que debemos proceder con excelencia con respecto a nuestro Dios. La primera de las áreas es el amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sí, aunque el amar a Dios es algo que hacemos todos los hijos de Dios, sin embargo, amarlo con todo el corazón es algo que hacen muy pocos creyentes. Pues la inmensa mayoría de los creyentes, a través de toda la historia y en nuestro presente también, solo son capaces de amar a Dios hasta un nivel en el cual sus intereses no sean comprometidos y que no se demande de ellos mayores compromisos. Y es por eso que podemos entonces decir que la calidad del amor de la mayoría de los creyentes de nuestro tiempo es de muy baja calidad. Y es por eso que, a diferencia de aquella minoría que es capaz de amar con todo el corazón, lo cual les lleva a ellos a estar dispuestos a entregar la vida si es necesario, a diferencia de ellos tenemos hoy día una generación de cristianos que están muy lejos de atender este mandato del Señor, de amarle con todo nuestro corazón. De manera que eso no es lo que está ocurriendo hoy día en las iglesias, puesto que es mucho más fácil amar a la esposa, al esposo, a los hijos, al trabajo, al deporte, y aún algunos aman más a su propia mascota que a su propio Dios. Y esto sí que es lamentable. De manera que cuando no amamos a Dios con excelencia, por ello, cuando vamos a cumplir las misiones que Él nos encomienda, o no las cumplimos, o las cumplimos en una forma mínima, en una forma pequeña y casi insignificante. Nuevamente quiero aclarar que este no es el caso de todos los creyentes, pues para gloria de Dios siempre hay un grupo selecto, una minoría que está dispuesta a hacer todas las cosas a Dios con todo el corazón. Y es por eso que están dispuestos a entregarlo todo, de su tiempo, de sus recursos, y aún su propia vida si es necesario, para poder cumplir aquello que Dios les ha mandado. De manera, amados hermanos, que amar a Dios con todo el corazón no es algo que vamos a hacer solamente de palabras que se lleva el viento, sino con hechos que demuestren esas palabras salidas
de nuestros labios. Si en verdad entonces amamos al Señor de esa manera, no debemos de cometer el error de hacer las cosas para Él con molestia, con desagrado. Por otro lado, hay quienes, en lugar de amar a Dios con todo el corazón, se enojan con Él cuando Dios no les da lo que le han pedido, o cuando Dios no actúa en el plazo de tiempo que ellos le han fijado. De manera que el verdadero creyente que quiere agradar a Dios tiene que amarle, como Él nos demanda. Por ello, en nosotros nuestro mayor deseo deberá de ser el amar y agradar a Dios en la forma máxima que nos sea posible. Y por ello, cuando nos mande a hacer algo, debemos hacerlo con toda disposición, no por la fuerza, no por obligación, sino haciéndolo con la mayor excelencia que nos sea posible. La segunda manera de amar a Dios es amarle con toda el alma. El alma representa el ser interior que hay en nosotros. El alma representa ese ser que continúa con vida después que hemos abandonado nuestro cuerpo, hecho de carne y de huesos. Así que si amamos a Dios con toda nuestra alma, le estaríamos amando sin reservas, con ese ser interior que está en nosotros. Y es por ello que quienes son capaces de amar a Dios con toda su alma, son capaces de entregar la vida misma si es necesario para complacerle en las cosas que Él nos ha ordenado hacer. Un par de ejemplos de estos creyentes que aman a Dios con toda el alma son esos misioneros que han ido a selvas remotas, alejados de toda civilización y comodidad, a compartir el mensaje de vida eterna a tribus que están esclavizadas de la idolatría y de la hechicería. Otro ejemplo de amar a Dios con todo el alma son aquellos creyentes que han sido capaces de entregar su vida para no negar su nombre cuando los verdugos estaban queriéndolos obligar a renunciar a su fe. Tal es el caso de muchos creyentes en países comunistas donde les ha tocado vivir. De manera, amados hermanos, que amar a Dios con toda el alma no es solamente declararlo con esas palabras que se disipan fácilmente, sino demostrándolo con nuestros hechos que cada día realizamos para Él. Y es por eso que es más fácil para el creyente o para muchos creyentes amar más a su familia, a sus hijos, que a Dios mismo. Y es por eso que muchas madres han llegado a decir que sus hijos son su adoración, en lugar de dar la suprema adoración a aquel que les dio la capacidad para ser madres. En tercer lugar, otra manera de amar a Dios en forma suprema es amarle con toda nuestra mente. Amar con toda la mente o intelecto es algo también en lo cual la mayoría de los creyentes de hoy están fallando. Pues para ellos es más fácil estar pensando todo el tiempo en las maneras a través de las cuales pueden lograr una vida más próspera, en lugar de estar pensando en las maneras en que pueden agradar a Dios cada vez más. De manera que si nuestra declaración de que amamos a Dios con toda la mente, entonces debemos usar todas nuestras capacidades intelectuales para poder cumplir las tareas que Dios nos ha encomendado. Si le amamos con toda la mente, debemos usar nuestra inteligencia para encontrar maneras para resolver las dificultades que tratan de impedirnos
cumplir las misiones que Dios nos ha dado. Si queremos amarle con toda la mente, debemos tener sabiduría para encontrar nuevas maneras de agradarle y de hacer mayores cosas para Él. Es por eso que debemos tener como meta el amarle siempre y el estar pensando siempre en su voluntad, en las cosas que sean de su agrado. No cometamos entonces el error de estar pensando todo el tiempo en otras cosas terrenales. Hay quienes pasan pensando todo el tiempo en comer, en manjares, en la satisfacción del cuerpo, en el deporte y en otro tipo de placeres corporales terrenales. No cometamos entonces el error de aquellos que en lo que menos piensan es en Dios. De manera, amados hermanos, que si realmente vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, le vamos a estar dando el primer lugar en nuestros pensamientos y le estaremos dando toda honra y todo honor a Él que se lo merece. De manera que pongámonos como meta orientar todos nuestros pensamientos hacia nuestro Dios y hacia su voluntad. Y tengamos también el cuidado de hacer las cosas como Dios piensa y no como nosotros pensamos. Una cuarta manera de amarle a Dios con excelencia es amarle con todas nuestras fuerzas. Amarle con todas nuestras fuerzas o energías es otra área más en que la mayoría de los hijos de Dios no han logrado cumplir. Ya que lo más común en nuestros días es que los creyentes dejan todas sus energías en su centro de trabajo y cuando llegan a casa llegan totalmente agotados. Y es por eso que dicen que se sienten que se están muriendo de cansancio y que por ello tendrán que cancelar los compromisos que habían hecho en la iglesia o algún compromiso que había hecho de ayudar a alguien en necesidad, puesto que no le quedaron energías para agradar a Dios, sino que las invirtió todas en las cosas de este mundo. De manera que agotar todas nuestras fuerzas en las cosas temporales es un error en el cual muchos creyentes están cayendo. Y es por eso que, aunque ya han transcurrido 2000 años desde que Cristo estuvo sobre la tierra, aún los obreros siguen siendo pocos, como en aquellos días. Y es por ello que las iglesias siguen careciendo de maestros de escuela dominical, de evangelismos, de diáconos o de hermanos que al menos estén dispuestos a realizar una labor de limpieza en el santuario donde se adora a nuestro Dios. Amados hermanos, tenemos que aprender a amar a Dios realmente, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas, para que podamos hacer las cosas que Él nos ha pedido, o más bien ordenado, con la mayor excelencia que nos sea posible. Y basta ya de decir que le amamos de todo corazón cuando no lo estamos haciendo, porque entonces estamos mintiendo y le estamos desagradando en lugar de agradarle. De manera que la invitación para ti es que puedas dejar esa forma mediocre de amar a tu Creador, que te dio la vida, que te dio tu ser, que te dio todas las cosas que tú tienes, que te dio todo lo que tú eres. Y entonces puedas amarle a Él de la mejor manera que te sea posible. Que el Señor nos ayude a amarle sin reservas y sin condiciones. Que Él sea en verdad el primer amor de nuestras vidas. Que nos libre de amar más a la familia que a Él, quien nos dio la familia. Y es por eso que el Señor Jesucristo advirtió
en Mateo 10:37 en contra de estas cosas. Y es por eso que sus palabras fueron: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que no podemos amar más a la esposa o a los hijos. Y muchos aman más el deporte. Y otros aman más una pantalla de televisión o la pantalla de su teléfono que a Dios mismo. Pues están invirtiendo más tiempo en estas cosas que en hacer la voluntad de aquel que les dio las facultades que ellos tienen para llevar a cabo su vida. Aprendamos entonces a amar más a Dios, que nos da bendiciones, que a las bendiciones mismas. Aprendamos a amar más al Creador que a las criaturas. Puesto que si lo hacemos, entonces vamos a poder usar nuestras capacidades con la mayor excelencia para poder obtener mayores resultados en las cosas que estamos haciendo para nuestro Dios. Mostrémosle a Dios nuestro amor supremo con nuestro servicio, y que Él nos libre de cometer el error de muchos creyentes que lo que menos hacen es querer servir al Señor. Recordemos que nuestro Dios es el creador del universo, el soberano, el Señor grande sobre toda creación, y que por tanto Él merece lo mejor que podamos dar de nosotros mismos. Por ello debemos servirle con todo respeto, con todo honor, con toda diligencia, y no hacerlo solamente a través de una manera insignificante. Llevemos a cabo las labores que nos ha encomendado con todo nuestro empeño, para que la calidad de lo que hacemos sea la mejor posible. Nunca hagamos las cosas para nuestro Dios sin motivación y con poca calidad, porque con ello le estaremos desagradando. De manera que, amados hermanos, tenemos que ponernos como la meta de poner todo nuestro empeño en hacer las cosas que Dios nos ha dicho. Esforcémonos por no dejar nada sin hacer. Propongámonos no dejar nada sin completarlo. Que lo que iniciemos lo llevemos a cabo hasta el final, pues con ello estaremos mostrando la excelencia para nuestro Dios. Estemos aún dispuestos al sacrificio, si es necesario, para poder completar las obras que nos ha encomendado. Esforcémonos hasta el cansancio, si es necesario, para no dejar de hacer lo que es nuestra responsabilidad para con Él. Tengamos siempre presente que su reino es primero y que todo lo demás es añadidura. Así que basta ya, mis amados hermanos, de darle el primer lugar a la familia, al trabajo, al deporte, a las cosas terrenales. No, tenemos que darle el primer lugar a nuestro Dios, mostrarlo con hechos que nos lleven a producir la mejor excelencia para nuestro Creador. Y no digamos con nuestras palabras cosas que no estamos cumpliendo, para que no seamos enjuiciados en un día futuro por el Señor. Por eso que tenemos que servirle, amados hermanos, con toda dedicación, con toda diligencia, con todo nuestro corazón realmente. Y de esa manera vamos a cumplir el primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga y que en estos tiempos de pandemia tú puedas aprender a darle a Dios lo mejor, a obedecer sus mandamientos y a no poner como excusa la crisis que hoy vivimos, la escasez que hoy vivimos, las limitaciones que hoy tenemos, las prohibiciones del gobierno que hoy tenemos.
No pongamos esas cosas como excusas para no hacer las cosas que Él nos ha mandado y para no hacerlas con la excelencia que debemos. Es mi deseo que esta reflexión te ayude a evaluar tu vida y a darte cuenta de que el tiempo se acaba y que el momento de rendir cuentas va a llegar pronto. Y será lamentable dar al Señor un mal reporte de las cosas que hicimos mientras estuvimos en este mundo. Que el Señor nos dé el gozo de hacer las cosas lo mejor que podemos y que en aquel día escuchemos esas preciosas palabras de aprobación del Señor Jesucristo. Bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y entonces Él nos va a recompensar con esas recompensas que Él fue a preparar para darlas a todos aquellos que dieron lo mejor de sí para hacer su voluntad.